lo más destacado hasta el momento. De lo destacado está el tema de la guerra comercial y qué va a pasar ahora que Estados Unidos y China estarían negociando o han negociado una desescalada de esta guerra. Es parte de lo que conversaremos con quien es economista, banquero, de inversión, comentarista, analista internacional, José González. ¿Cómo estás, José? Nuevamente bienvenido a este espacio. Encantado, un placer siempre, Gladys. Contigo queremos revisar, incluso hacer en la medida de lo posible una especie de revisión sobre lo que han sido estos meses de política económica y también de política internacional de Donald Trump. Esta en particular de los aranceles y ya los efectos a lo interno, porque lo que se ha buscado todo este tiempo supuestamente es mejorar aún más a Estados Unidos, su economía, empoderarlo, bueno, lograr eso que él llama a hacer grande nuevamente a América. Pero ¿cómo vamos? Primero, si quieres empezamos por ahí. En general, los resultados todavía están por verse en la medida que el presidente Trump asumió la presidencia el 20 de enero, anunció tarifas semanas después y el efecto de esas tarifas todavía no se están sintiendo en la economía. Tenemos los indicadores de crecimiento del primer trimestre, que este trimestre, a pesar de que el presidente ha dicho que es responsabilidad de la presidencia de Biden, e incluso ha dicho que el segundo trimestre va a seguir siendo la responsabilidad de Biden, digamos que más de 2/3 le corresponden a su administración. Y es un trimestre en que la economía norteamericana decreció 0,3%, después de haber venido con una dinámica de crecimiento del 2,7, 2,8 el Ujú. año pasado. La inflación bajó el mes pasado, después de que había empezado a subir desde septiembre. Lo que se llama el proceso de desinflación se detuvo. La inflación no baja de ese 2% al que aspira la Reserva Federal. Y la Reserva Federal en sus dos últimas reuniones no ha bajado las tasas, a pesar de la presión del presidente, porque dice que esta crisis es generada entre líneas, ¿verdad? La Reserva Federal habla con mucho cuidado, es generada por decisiones políticas y no va a bajar las tasas como en la pandemia o en la crisis hipotecaria, que eran por factores externos para no alimentar estas decisiones del gobierno que deberían afectar la economía independientemente que haya retrocedido en las tarifas chinas. Esa es la lectura que se hace esta mañana desde el análisis inmediato de las últimas horas. No se esperaba nada de las reuniones en Ginebra y sin embargo hay una decisión bilateral de bajar esas tarifas del 145, del 125% al 10%. 30 para China por el tema del fentanilo. China puso en la mesa el tema del fentanilo, que era clave para save face, se dice en inglés y en China, para que el presidente Trump no pasara vergüenza. Pero la lectura inicial es que el presidente Trump ha retrocedido. Ahora, ¿cómo va a afectar eso los indicadores económicos hacia adelante? Ujú, En ujú. general, positivamente, pero la dinámica, la estrategia, la táctica del presidente Trump pues, ha generado muchas incertidumbres. Eso es otra pausa de 90 días. ¿Qué va a pasar en los próximos 90 días? Solo el Ujú. presidente Trump lo sabe. Sí, con relación a las pausas anteriores que había dado a otros países, ¿cómo vamos? ¿Qué información puedes compartir con nosotros? Ya han pasado más de 30 días de los primeros 90 días. El presidente Trump, recordemos, puso tarifas a 185 países, 60 de ellos recíprocas, las que llevan más del 10%, las postergó por 90 días después de la primera reacción, es decir, el régimen tarifario que antes era efectivamente del 2,2% se fue al 22%. Hoy día con estos nuevos anuncios en Inglaterra y China ha bajado al 10% de las economías desarrolladas, 15% de las economías emergentes. No hay ningún indicio, Gladys, de que haya una negociación real con ninguno de los 75 países. El presidente ha dicho que tiene 200 ofertas cuando son 185 países tarifados. No hay ningún indicio. Lo que hay es lo decía un economista cuando se anunciaron los acuerdos con Inglaterra. Decía, esto es como el mármol del que va a salir el David. O sea, todavía falta mucho Ya. para esculpir el David. Y lo mismo con lo que hemos escuchado de China. Lo que se espera es que en los próximos 90 días se lleguen a acuerdos. Si se pueden llegar a acuerdos. El problema con las tarifas, que es lo que no tomó en cuenta la administración Trump, es que, ¿por qué demora una negociación tarifaria meses o años? Porque se negocian partidas por partidas, ¿sí? Ujú, ¿Cuántas partidas exporto? Es decir, ¿cuántos ítems exporto a China? ¿Cuántos ítems importo? Y se discute una por una y los ujú, componentes que entran en esas partidas, ¿sí? Lo que se llaman los componentes de origen. Si un carro es hecho en China, perdón, en México es mexicano, si el 70, 60 o 40% de las partes son chinas, pues no es mexicano, es chino, ¿sí? Y sí. eso es lo que no se ha discutido y habría que ver
si hay una vocación de discutirlo o no, o retroceder y volver al régimen antes del anuncio de las tarifas y haber causado una gran conmoción global para volver a donde estábamos. Ni siquiera eso, te planteo lo siguiente, porque es que donde estamos ahorita es que mucha gente está buscando diversificarse, no poner todos los huevos en Correcto. una sola canasta, bien sea no, en el caso de, por ejemplo, la fabricación, la producción o la exportación o la importación, esas dependencias. Entonces, vemos a incluso empresas muy, muy emblemáticas como Amazon, un Besos, distanciándose incluso, ¿no? De esto y tratando de protegerse de las medidas de Donald Trump, algo que ha caído muy mal en la Casa Blanca. Les preguntaron sobre eso y consideraron que esto era muy hostil de publicar los precios, cómo quedan luego de esta política de aranceles versus lo que se paga inicialmente, ¿no? El costo original, y eso evidencia pues que al final el que está pagando por todo es el consumidor, ¿no? Directamente con su bolsillo, algo que cae muy mal, es impopular. Correcto, la decisión que había tomado Amazon y que retrocedió después de que el presidente Trump llamara directamente a Bezos para decirle que no lo hiciese y Bezos retrocede, es como el impuesto. Cuando uno ve un bien en Amazon dice es esto, más el shipping, más el envío, más el impuesto, que es un costo distinto al del bien. Y iban a aumentar una tercera línea que era la tarifa, ¿sí? Y usted decide si lo quiere comprar o no, pero aquí hay un sobrecosto que no es nuestro. Y además ya hay reportes de que las exportaciones chinas crecieron 3% el trimestre pasado globalmente, pero decrecieron 24% a los Estados Unidos. Y hay reportes en las últimas 48 horas que los barcos que están saliendo de China a los Estados Unidos no traen un solo ítem en sus containers para los Estados Unidos, porque es muy difícil que nadie quisiera pagar Obvio. 145% más por cualquier bien que uno comprase de China. Y se eliminó además lo que se llama el de minimis, que es que cuando uno compraba cosas en China por menos de $800, pues se pagaban cero tarifas. Y eso se consolidaba en un ejercicio logístico de ciertas compañías como Temu. Eso también se detuvo porque ahora Ujú. uno tenía que pagar 145 y día 10 por cualquier cosa que compre directamente. Es cosa curioso que uno ordena en Amazon y de pronto uno descubre que el bien que uno ordenó está saliendo de China y llega en 3 días a un pueblo en Carolina del Norte. Eso también se eliminó y veremos cómo se rehabilita o no. Pero lo que sí es cierto, y esta lectura de que la administración Trump ha retrocedido en su Mm. actitud agresiva es porque China tiene viabilidad y posibilidad de encontrar una solución a sus exportaciones y en Estados Unidos no necesariamente a nuestras importaciones. El 80-90% de la ropa que compramos en el país se manufactura fuera de los Estados Unidos, fundamentalmente en Asia. El 80% de los teléfonos Apple se manufacturan en China, el 49% de las zapatillas Nike se manufacturan en Vietnam. Y no son zapatillas vietnamitas, Gladys, son zapatillas estadounidenses Ujú. manufacturadas en Vietnam. Sí, La exacto. concepción es distinta, Sí, ¿verdad? sí, entiendo. De hecho, te quería preguntar en esto que soltó, y lo estaba leyendo ahorita en el resumen de F, pero es noticia que el presidente Trump anunció que va a firmar una orden ejecutiva para reducir entre 30 y 80% los precios de los medicamentos con receta, algo que dijo hará que aumenten los costos en el resto del mundo para igualar y traer la equidad a América. Según Trump, el país va a ahorrar trillones de dólares y los costos sanitarios de la población se reducirán en cifras nunca antes imaginadas. Esto explícalo, por favor, mejor para entender hacia dónde está apuntando, porque sin duda esta es un área muy sensible, que si la pega, pues va a aumentar su popularidad. Lo que dice el presidente es que los medicamentos se venden en Estados Unidos a distintos precios que a nivel global y que va a firmar una orden ejecutiva para que se reduzcan esos precios y se homologuen los precios internacionales con los precios nacionales. Ya. El problema con esa homologación es quién la fuerza, quién la determina, cómo se... Volvemos al tema de las partidas, ¿verdad? ¿Qué medicamentos, en qué países, cuál es el análisis, por qué las ruedas del GATT, las ruedas de la Organización Mundial del Comercio, lo que se llamaba el GATT, el Acuerdo General de Comercio y Tarifas, tomó 15 años, ¿sí? Y los TLCs tomaban entre 2 y 3 años, porque ese es tema de partida por partida. ¿Qué medicamentos? ¿Cuáles medicamentos? ¿Y por qué el presidente Trump está gobernando por órdenes ejecutivas, proclamaciones y memorándums? Porque no tiene mayoría legislativa para cambiar las leyes. Y hay 200 denuncias en el Poder Judicial norteamericano en contra de decisiones tomadas por la administración Trump. Eso no detiene
las órdenes ejecutivas y su ejecución, valga la redundancia, pero eventualmente va a haber un problema legal. Acaban de liberar a 2 estudiantes que fueron detenidos por el ICE por órdenes ejecutivas, lo cual demuestra que la justicia en los Estados Unidos sí funciona, pero al mismo tiempo demuestra que estas decisiones ejecutivas pueden ser revertidas y discutidas por las empresas farmacéuticas cuando mantengan, a ver, esos medicamentos son manufacturados en Estados Unidos, son manufacturados en China, son manufacturados en Hungría, en México, los costos implican los precios, es decir, sí, aquí hay un problema en el precio de las medicinas. Y eso lo sabemos todos, que tiene que ver con el sistema complejo de seguros médicos y Sí, los lobbies médicos sí. que impactan esos precios, y aquí lo que hay que es legislar, pero el presidente Trump está decidiendo no legislar porque solo tiene una mayoría de 3 senadores y 4 diputados y pretende, eso es manifiesto, Mm. presentar su ley ómnibus para mantener los beneficios fiscales de los sectores de mayor ingreso de las corporaciones antes de las elecciones de medio término el próximo año. Veremos si esa ley tiene éxito, necesita apoyo de sectores demócratas. Y el presidente dijo el fin de semana, curiosamente, que no le importa o no le importaría que los republicanos, alejándose de la decisión, le suban el impuesto a los ricos. Es decir, cosa, sí, que no se alinea con su campaña ni con lo que había dicho anteriormente. Eso es lo que va generando gran incertidumbre en los mercados. Y eso Estas puede caer muy tarifas, mal, porque además todas esas correcto. personas con gran poder adquisitivo, pues siempre han apuntado, entre otras, a Trump porque consideran que los beneficia, o siempre los ha beneficiado, siempre ha pensado primero en ellos, más allá de la necesidad del resto de la población. Entonces, Correcto. exacto. Eso, pues lo podemos revisar también más adelante, mucho por todavía evaluar con especialistas como tú, porque también, por ejemplo, tomó medidas contra las producciones extranjeras en el área de cine, y ahí, como bien mencionaste, en los medicamentos es una cadena muy larga, ¿no? ¿Qué se produce Correcto. dónde? Cómo lo va a aplicar, en fin, mucho por revisar todavía. Por lo pronto, agradecidos contigo de que puedas compartir con nosotros la información, el conocimiento que maneja, el análisis y, bueno, tu visión sobre este tema que termina impactándonos a todos de una u otra manera. Gracias, José. Es así. Un placer siempre. Hasta luego. Cuídate mucho. Feliz tarde. Y voy a aprovechar para hacer publicidad.